Hola, buenas noches. Mi nombre es Yelitza Rodríguez y hoy junto con mis compañeras les estaremos hablando sobre la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, quien fue el psicólogo constructivista más influyente en el ámbito educativo. Él se centró principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio de los casos individuales con entrevistas y observación en niños que el recurso de las pruebas estandarizadas. Quiso comprender cómo el niño construye la realidad, cómo adquiere conceptos fundamentales como lo son los números, el espacio, el tiempo, la causalidad, el juicio, la moral, entre otros. Esta teoría manifiesta que los niños nacen con una especie de mapa mental muy básico y sencillo sobre el mundo que les rodea, pero gracias al aprendizaje, conforme van atravesando estas etapas, van conformando y esquematizando ese mapa mental según la concepción que ellos tienen del mundo que les rodea y sobre el suyo propio. La teoría de Piaget ofrece pautas en el ámbito educativo, ya que según ella, los docentes deben facilitar el aprendizaje teniendo en cuenta las etapas según va atravesando el niño. Es importante evaluar en qué etapas se encuentran estos para aplicar ejercicios y tareas acorde a su edad. En resumen, la teoría de Piaget se basa en ciertos aspectos como la maduración biológica y el desarrollo que se produce atendiendo a las diferentes etapas y edades por las que atraviesa el niño. De ahí que indique que hay ciertas cuestiones que debe aprender un niño o no, teniendo en cuenta estas circunstancias. Esta postura tiene un enfoque constructivista para el creador de la psicología genética, Jean Piaget, define al constructivismo en base a sus investigaciones realizadas de la siguiente manera. El sujeto interactúa con la realidad construyendo conocimientos y al mismo tiempo su propia mente. El conocimiento nunca es copia de la realidad y siempre es una construcción. Para el epistemólogo suizo, lo fundamental para lograr el aprendizaje es propiciar los espacios, medios y recursos necesarios para que el niño construya, a partir de la interacción activa, sus propios esquemas mentales, por lo que insiste en que es indispensable que el niño disponga en sus medios materiales concretos para que pueda manipular, indagar, explorar, crear hipótesis, verificarlas o desecharlas, porque con un simple registro de observaciones, incluyendo en esta actividad la del maestro, no se alcanzará el óptimo desarrollo cognitivo que se requiere para estas. Es importante destacar que Piaget atribuye a la acción un papel predominante en el aprendizaje del niño y ante la ausencia de acción no hay constructivismo, por lo cual esta para Piaget es un simple movimiento corporal, es un acto intencional dirigido a objetos externos con el fin de dar un significado al mismo. De esta forma, el aprendizaje no es una manifestación natural o espontánea que puede ser aprendida de manera aislada, sino que se convierte en una actividad indivisible, estructurada por diferentes procesos y etapas. Mi nombre es Katy Cantillo y yo le hablaré sobre los conceptos básicos de la teoría de Piaget. Bueno, la teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los esquemas son comportamientos, reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a convertirse principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los existentes se reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan de acuerdo con una serie de etapas. Piaget sostiene que un esquema es una estructura mental concreta que puede ser transportada y sistematizada. Un esquema puede generarse en muchos grados diferentes de abstracción. En las primeras etapas de la niñez, uno de los primeros esquemas es del objeto permanente, que permite al niño hacer referencia a objetos que no se encuentran dentro de su alcance perspectivo en ese momento. Tiempo más tarde, el niño alcanza el esquema de tipo de objetos mediante el cual es capaz de agrupar los distintos objetos en base a diferentes clases, así como comprender la relación que tienen estas clases con otras. Adaptación. Aprendemos para adaptarnos. Además de entender el aprendizaje como un proceso
de constante organización y modificación de los esquemas mentales, Piaget cree que este también es un fruto de la adaptación. En otras palabras, el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender implica saber adaptarse a esa novedad. Para reflejar esta idea, el autor afirma que el aprendizaje se realizará mediante dos procesos que veremos a continuación, que es la asimilación y la acomodación. Según la teoría piagetiana, la adaptación siempre está presente por medio de estos dos elementos básicos. La asimilación la podemos definir como la integración de información nueva que es posible adquirir a través de la experiencia, es decir, la incorporación a la psique de elementos externos producto de las circunstancias de la vida y el ambiente en el que éste se desarrolla. Por ejemplo, un niño que ve por primera vez una cebra puede llamarla erróneamente caballo, pues porque no la conoce. Y porque el caballo de pronto es un animal más familiar a su orden de experiencia. Entonces, en resumen, podríamos decir que la asimilación va ligada al hecho de responder a eventos novedosos o desconocidos, acudiendo a las vivencias previas como referencia. En el caso de la acomodación, esta obliga a alterar los esquemas preexistentes a raíz de una nueva experiencia, de una nueva información recién adquirida, ya que estos conocimientos previos no resultan útiles para hacer frente a la situación que se está presentando, lo que permite acumular nuevas experiencias. Por ejemplo, trayendo a colación lo anterior del niño que confunde la cebra con un caballo, cuando al niño se le hace pues la aclaración de que este no es un caballo, sino que es un animal diferente, una cebra, pues ya a partir de ahí él aprenderá a distinguir este animal de los caballos. Esta teoría fue desarrollada por Piaget, como conocemos, es una teoría integral sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana, en la cual plantea que este desarrollo no solo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Es en el aprendizaje basado en el concepto de la acción de la experiencia. En otras palabras, en cómo el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo que le rodea. Pues aquí también nos sirve de ejemplo, de pronto no solo el hecho del niño que confunde la cebra con el caballo, sino que también incluso con los burros. Podríamos decir que un niño puede ver un burro y puede, en primera instancia puede pensar que es un caballo porque de pronto ha tenido un acercamiento más cercano con este animal, o también viceversa. Entonces, a raíz de que se hace de pronto este refuerzo, de que se le indica qué es la realidad y cómo son las cosas realmente, pues valga la redundancia, entonces va sumando conocimientos y pues así mismo aplica para todo. Cualquier cosa que el niño le rodee de su ambiente, pues va sumando nuevas experiencias de acuerdo pues a lo que no conocía. Piaget explica que las estructuras cognitivas se van complejizando hasta que el niño da un significado o más bien un sentido a la realidad y va construyendo su propio conocimiento. Durante el proceso evolutivo del niño, él diferenció 4 etapas del desarrollo cognitivo, las cuales serán definidas a continuación. Buenas noches. Bueno, en el día de hoy voy a hablarles sobre la etapa sensoriomotora que va desde los 0 a los 2 años. Esta es la primera de las 4 etapas de la teoría del desarrollo cognitivo según Piaget. Se extiende desde el nacimiento hasta más o menos los 2 años. Se caracteriza porque es un periodo de rápido crecimiento cognitivo. El niño desarrolla en este estadio una comprensión a través del ensayo y error, empleando sus sentidos y acciones. A través de los procesos cognitivos de asimilación y acomodación, las acciones se van adaptando progresivamente al mundo.
El logro principal de esta etapa es la comprensión de los objetos existen y los eventos ocurren en el mundo independientemente de las propias acciones. Cuando aparece el lenguaje comprenden los siguientes estadios. El primero es acto reflejo, que va desde los 0 meses hasta un mes más o menos. En este primer estadio es la etapa de los actos reflejos. El neonato responde a la estimulación externa mediante acciones reflejas innatas. Un ejemplo de este sería cuando el bebé entra en contacto con un objeto como un dedo cerca a su boca o a su mejilla, inmediatamente succiona por reflejo. El segundo sería reacciones circulares primarias, va de 1 mes a los 4 meses. Este segundo subestadio es la etapa de las reacciones circulares primarias. Se caracteriza porque el bebé repetirá acciones placenteras, las cuales están centradas en su propio cuerpo. Un ejemplo, bebés en este tiempo, cuando están en este tiempo, mueven los dedos y patean con sus piernas, al igual que también chupan sus pulgares. Estos son llamados acciones reflejas y se realizan intencionalmente buscando generar estímulos agradables. 3 acciones circulares secundarias, esto va desde los 4 hasta los 10 meses. Durante este estadio los bebés repiten acciones placenteras, tanto aquellas que involucran objetos como las que implican acciones. Estas acciones que van en sus propios cuerpos. Ejemplos, cuando el bebé sacude el sonajero y pretende escuchar el sonido que éste produce. 4. Reacciones circulares terciarias, va desde los 2 hasta los 18 meses. Estas difieren de las reacciones circulares secundarias en el sentido de que son adaptaciones intencionales a situaciones específicas. El niño que una vez exploró un objeto separándolo, ahora trata de volver a colocarlo todo junto. Un ejemplo es cuando apila los ladrillos que sacó previamente de su camión y vuelve a insertarlos estos bloques uno dentro de otro. 5. El pensamiento presentacional, que va a los 2 años. En este último estadio está el inicio del pensamiento simbólico. Este es transicional a la etapa preoperacional. Los bebés ahora son capaces de construir presentaciones de objetos. Esto significa que ha desarrollado la capacidad de visualizar objetos que no están físicamente presentes. Todo esto es crucial para la adquisición de la permanencia del objeto, el logro más fundamental de esta etapa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la etapa preoperacional. En esta etapa, que abarca desde los 2 años hasta los 7 años, se desarrolla el pensamiento egocéntrico, la imaginación y el lenguaje. Se adquiere en gran potencia, aunque aún no son capaces de manipular la información mentalmente y toman puntos de vista de otras personas. El desarrollo del mismo se construye a través de experiencia, a través del mundo de adaptación. Los niños se vuelven cada vez más expertos en el uso de símbolos. Ejemplo de ellos es cuando un niño toma un objeto y lo transforma en algo más, como pretender que una escoba es un caballo. En esta etapa tiene principales características tales como lo que es el egocentrismo. Solo son capaces de ver las situaciones desde su propia experiencia, son incapaces de tener en cuenta el punto de vista de los demás. Centralización. Los niños tienden a concentrarse solo en un objeto o aspecto de cada situación en la que se tiene en cuenta. Tienen problemas para
tener en cuenta más de una característica a la vez. Además, les cuesta cambiar el foco de atención en contextos sociales. Juegos. Entre los 2 y 7 años los niños pueden jugar en la misma habitación con otros niños, pero no interactúan ni establecen vínculos con ellos. A medida que se desarrollan durante la etapa preoperacional, según Piaget, aprenden a jugar y relacionarse con los demás. Presentación simbólica. Tienen la capacidad de llevar a cabo una acción para representar algún hecho en concreto. La principal herramienta de la presentación simbólica es que aprenden en la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo es el lenguaje. La presentación simbólica tienen la capacidad de llevar a cabo una acción para representar algún hecho en concreto. La principal herramienta de la presentación simbólica es que aprenden en la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo es el lenguaje. Juego simbólico. Otra de las características de la etapa preoperacional es que los niños son capaces de jugar a ser otras personas como astronautas o superhéroes. El juego simbólico los ayuda a conocer a las personas y objetos que los rodean mediante palabras, objetos y símbolos. Animismo. Los niños y niñas creen que todo lo que les rodea está vivo y tienen un propósito. Tienen la tendencia de otorgar sentimientos y cualidades humanas a objetos animados. Artificialismo. Los pequeños y pequeñas se interesan por el mundo natural, pero creen que los fenómenos como los árboles, animales o niños son creados por las personas. Y terminamos con irreversibilidad. Una de las características preoperacional es la incapacidad para invertir la direccionalidad de una secuencia de eventos a su punto de partida. Ejemplo de esto es cuando coloca una serie de objetos en un orden concreto. Estos no son capaces de realizar los mismos pasos para realizarlo en el orden contrario, llegar al punto de donde empezó. Los dejo con mi compañera Liz. Voy a hablarles sobre la operación concreta de Jean Piaget. Esta va desde los 7 años hasta los 11 años y abarca en la primaria, teniendo en cuenta que los niños entran desde los 6 años hasta los 12 años. Se le llama operación concreta ya que es cuando el niño resuelve problemas u operaciones de manera lógica, teniendo en cuenta que no solo hablamos de la parte de la escuela, sino también de problemas, de resolución de problemas en su vida cotidiana. En esta etapa, el individuo puede desarrollar diferentes actividades que se le complicaban en las etapas anteriores. Se puede evidenciar en este enfoque que el niño preoperacional concreto puede utilizar operaciones mentales para resolver problemas concretos, pensando de manera lógica, teniendo en cuenta que su pensamiento aún se encuentra limitado. Comprensión de conceptos espaciales, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, conservación y números. En esta etapa deben manejar el reconocimiento de lateralidad, categoría, identificar números, distinguir volumen, peso, talla, cantidad, identificar izquierda, derecha. La superación de la etapa anterior es muy importante, así como el manejo de esta etapa para así poder pasar a la siguiente. Ahora nos vamos a la etapa de las operaciones formales. Esta etapa va desde los 11 años en adelante. Es la última etapa que describe Jean Piaget. Esta implica un aumento en la lógica, capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y la comprensión de ideas abstractas. En esta etapa, las personas deben ser capaces de distinguir múltiples soluciones, pensar científicamente sobre el mundo que los rodea.
En esta etapa se desarrollan diferentes habilidades tales como el razonamiento de probabilidades, que viene siendo el cálculo mental de que ocurra un acontecimiento, número de sucesos favorables y el número total de sucesos posibles. En el razonamiento lógico, el interés entre dos premisas es más que en la exactitud o veracidad usando el razonamiento lógico. En el razonamiento científico, a medida que se va aprendiendo el razonamiento, la lógica proporcional se empieza a abordar los problemas de un método más sistemático, es decir, lleva un orden o método para desarrollarlo. En el razonamiento combinatorio, es necesario para resolver combinaciones o problemas relacionados con las diferentes formas en las que se pueden realizar una operación con un conjunto de cosas. Globalizando esto, debemos tener en cuenta que el ser humano está en constante desarrollo. Muchas gracias.